Bueno, abrimos el bloque antes de darle la bienvenida. Ya lo saludamos a Julio. Julito. Hola Julio, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. está concejal? ¿Bien? Muy bien, Raúl. La verdad Bueno. que una maravilla. Che, ¿está bien el soccer Juntos por el Cambio? Oficialmente somos Juntos por el Cambio. Amigos ahora de Milei. Milei dijo, con Mauricio estuvimos siempre amigos. Qué Con todos lindo. los partidos queremos estar de Hay que, amigos. hay que celebrar la Quiero amistad. abrir el juego. Y es oportuno. La verdad que es oportuno y es ¿Sí? un ¿Y es llamado. creíble? No, y además los políticos tenemos que tener los oídos bien abiertos a lo que la comunidad pretende. En las elecciones del 7 de septiembre también hubo un llamado, de alguna manera, de la sociedad, en tanto por los votos y en tanto por el ausentismo, a una recapitulación, a pasar página, a empezar de cero. Y es muy probable que en eso el mensaje de la sociedad haya sido, no era todos separados, era juntos. Ubaldo entra en tema directo, pero quiero preguntarte, ¿vas con ganas a la sesión? La última, la de hace unos días nada más. ¿Te acompañan? ¿Sentís que tus pares se hacen presentes? Algunos no van, por cierto. ¿Cómo es tu presencia en el Consejo? Mira, te voy a hablar del ¿O plano. tratás de olvidarte y decir, me enfoco en lo mío y hago lo mío? Mira, vos me conocés de hace muchos años, Ujú. conocés varias facetas de mi vida. Soy una persona que lo que hace lo hace con pasión. O sea, en las cosas que me meto, si no, no me meto. Es decir, si hay algo que no me apasiona, directamente ni me involucro en un tema. Hoy por hoy yo te puedo hablar de que lo que hago en materia política en el Consejo Deliberante lo hago desde la pasión. Estoy apasionado por resolver los problemas a mis vecinos. ¿Y estás pudiendo? Estoy resolviendo muchas cosas. Bien. No todas las que quiero, pero sí estoy resolviendo y estoy convirtiendo realidades de personas en proyecciones y deseos e inspiraciones. O sea, hay mucha gente que se está inspirando. Respecto de la última sesión, me pasó algo muy loco antes de que empiece. Suelo ser el primero que se sienta en el recinto. Es algo que empecé el primer día, la primera sesión, quizás por ansiedad, y después de ahí más hice una costumbre. Llego al recinto y me siento en la banca y espero al resto de los concejales. Llegás bastante antes. Sí, a veces hasta 20, 25 minutos. Esta vez fueron 10 minutos antes. En esos 10 minutos, cuando me senté, dije, pucha, ahora estoy representando a más de 32.000 vecinos. Porque era la primera sesión después de las elecciones. Y como apoyé a la Alianza de la Libertad Avanza en estas elecciones, gracias a Dios, entra ahora también Alicia Licey, que es del equipo del Riñón de Andrea Giorgini. Cuando yo arranqué, era solamente del Riñón de Andrea Giorgini, y el único concejal. Dentro de 3 meses ya somos más. Y en unión con la Alianza de la Libertad Avanza entran 3 concejales. Y esos 3 concejales entran con el apoyo de 32.000 vecinos. ¿Querés nombrarlos para los que no saben? Rafael de Francesco, Gilberto Volpe y Alicia Licey. Los 3 concejales que entran por Alianza de la Libertad Avanza, que además de ser un refresco para el Consejo Deliberante, son un refuerzo para la gestión que vengo haciendo hace 2 años en el Consejo Deliberante, porque bueno, es verdad que en muchas oportunidades me he sentido solo. O sea, en varias oportunidades, y bueno, he tenido sesiones en que tuve votaciones donde quedé 19-1. Y evidentemente eso es un trago amargo, no te voy a negar eso, es bastante fuerte. No me condiciona en lo absoluto, o sea, tengo mi identidad personal, tengo una identidad de equipo, y ahora tengo esto último, 32.000 vecinos atrás que dijeron es por acá. Invitamos a concejales para que la gente entienda que es la casa de la discusión, ¿no? Sí, claro. Que ahí se vuelcan las cosas. No todo es runfla política, digo. No, obviamente. Y la gente no quiere runfla. No, claro, por eso. Sí, por eso a veces cuando uno, y esto es una cuestión de percepción, cuando ve que lo que ocurre en el recinto termina siendo un trámite simplemente porque Claro. todo se cocinó previo en los despachos, en las oficinas, si bien existe una tarea que se da en esos lugares, como que queda vacía la sesión. Ahora, Julio, vos recién recordabas el caso y yo acoto que cuando Julio menciona que en algún momento quedó como el único voto en disidencia contra otros 19 a favor, por ejemplo, fue en el caso de la aprobación de nuevas vías de excepción en Hurlingham, ¿sí? Y hay un detalle referido a la sesión del miércoles de la semana pasada. Yo hablaba con vos en la radio y te preguntaba, ¿qué sentiste ante una sesión en donde, entre otras cosas,
recordamos y le contamos a la gente, el Ejecutivo envió un proyecto que suprime la existencia de los juzgados de faltas, y esto no va en una evaluación de uno de los jueces, el doctor De Francesco, pero indudablemente hay un condimento y hay un contenido que se agrava además, valga la redundancia, con los agravantes con los cuales el Ejecutivo va a poder incrementar. ¿Hasta cuánto, Julio, por ejemplo, alguna falta en Hurlingham? Lo primero que te quiero es corregir un poco la apreciación. No se suprimieron los juzgados de faltas. Hubo una transferencia de competencia. Hicieron un neologismo, pasaron por encima de la ley 8.751 de la provincia de Buenos Aires, que es la que rige la justicia de faltas en toda la provincia de Buenos Aires, y crearon una figura rarísima, inexistente, donde se transfiere la competencia de faltas de los jueces de faltas al intendente. Pero no se suprimen los juzgados de faltas. Los jueces siguen en sus cargos, pero sin justicia de faltas. ¿Se sabe qué rol van a tener? Ninguno. Van a cobrar sueldo. Los transforman oficialmente en ñoquis. Es muy loco, lo que estás diciendo vos, es la triste realidad, y es a lo primero que me opuse cuando señalé la problemática de esta ordenanza. La primera que señalé, esto no tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto requería necesariamente que la comisión de los concejales que nos dedicamos a cuidar las finanzas del municipio tuviéramos una opinión respecto al tema. Ahora vamos a tener gasto doble por justicia de faltas. Claro. Una cuestión ilógica, irracional, de desorden fiscal, de malgasto público. Ahora, ¿qué ves detrás de esto? Porque indudablemente el hecho de que De Francesco, que es uno de los referentes de La Libertad Avanza, esté al frente de uno de los juzgados, la relación, el atar un punto con el otro, rápidamente uno entiende una lectura de venganza política. No descarto la persecución política como término. O sea, no descarto que en esta forma de entender la política con sus miserias y sus defectos estén apuntando a una persecución de Rafael De Francesco. No obstante eso, sí lo ato a otro tema que vos lo mencionaste recién. A posteriori del tratamiento de esta transferencia de competencia de justicia de faltas entre funcionarios del mismo municipio, había otra ordenanza, otro proyecto, el de agravantes. Nosotros tenemos en lo que es el municipio de Hurlingham una ordenanza general, que es la 11.159, que la heredamos del municipio de Morón, con el régimen de faltas. Ese régimen de faltas ancla el monto de la multa a lo que es el salario básico del empleado municipal. ¿Cuánto es hoy un salario básico? Un salario básico en el municipio de Hurlingham son 197.000 pesos. Eso es lo que cobra una persona por trabajar 8 horas en el municipio de Hurlingham. Y en base a ese dato se calculan los módulos que implica alguna falta. Exactamente. Un módulo es el equivalente al 1% de ese salario básico. El municipio de Hurlingham no aumenta el salario básico para no aumentar los salarios de los trabajadores, que tiene superpoblación de empleados públicos, todos con estos magros sueldos, y después, para pagarles un poquito mejor, les paga unos bonos. Esos bonos no pagan cargas sociales, o sea, se está defraudando al IOMA y se está defraudando al IPS. De esta manera, dicho sea de paso. Pero no ajustando el valor del salario básico, no aumenta el monto de las multas. Las multas terminan siendo de valores exiguos. ¿Qué creó el municipio? Una ordenanza que la mandó al Consejo Deliberante y tuvo la aprobación de la mayoría del Consejo Deliberante, que es la de agravantes municipales. Crearon una serie de figuras para darle potestad al intendente municipal, ahora juez de faltas, para aumentar hasta un 500% las multas. Ese parámetro de medición de un salario, lo puntualizaste en Hurlingham, pero en general en los municipios los laburantes municipales ganan muy mal. No sé si 200 lucas o por ahí. La dispersión, en general es, hay una dispersión. La media está en 500.000 pesos, el salario básico. Terrible igual. Sí. Bueno, volviendo un temita de Francesco. ¿No es más juez o seguirá siéndolo porque juez? ¿Va a cobrar y va a asumir también? No, sí, ¿Nada sí. se lo impide? Tiene el compromiso ante la sociedad de asumir. ¿Y va a cobrar también un salario como concejal? No, el decreto ley 6.769, discúlpenme si nombro leyes, pero es la costumbre que tengo de anclar todo a argumentos jurídicos. No, es que sabía que era el 6.769. Es conocida como la Ley Orgánica de Municipalidades y es la que
rige A ver, todo lo contame. que es la relación de los ciudadanos con el municipio y la organización administrativa del municipio. De Tanto el Francesco Consejo Deliberante asume. asume, No va a cobrar como concejal, tiene- sigue no cobrando puede. como juez. tiene que pedir licencia o renunciar al cargo de juez. Pero mientras sea concejal no puede tener los dos sueldos y las dos funciones. O sea, el 10 de diciembre del 2025, De Francesco tiene que pedir licencia o renunciar al cargo de juez de faltas. ¿Y está dispuesto a hacerlo? Sí, lo va a hacer. Correcto. Julio, ¿en qué ámbito del Ejecutivo va a quedar todo lo que tiene que ver con la política del área de faltas? Bueno, esta ordenanza, este mamarracho de ordenanza que salió el miércoles pasado, le da facultades al intendente Sí. de reglamentar esto en los próximos 30 días. O sea que la misma norma no disponía esto que vos decís, que es gravísimo, es un error enorme que la norma no haya dispuesto dónde iba a terminar la justicia de faltas, cuántas personas iba a tener, qué sueldos iban a cobrar. Es una barrabasada. ¿Por qué? Porque esta misma ley orgánica de municipalidades establece que cualquier modificación presupuestaria tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Sí, claro. O sea, la creación de un puesto nuevo de trabajo, una reorganización de área, de funciones, implica movimiento de partidas presupuestarias. El presupuesto no puede ser manoseado como lo manosea esta gente. O sea, el Damián Celsi es intendente de Hurlingham y es juez de faltas. Ahora sí, es juez y parte. ¿Cómo Te no? está llamando mucha gente. No, Estaba estábamos buscando porque hemos escrito sobre lo que Julio planteaba y en algún caso hasta hemos apelado a la ironía de llamar a Celsi como Celsi lo llamaba en la campaña de Francesco, ¿no? El hombre de las multas. Bueno, ahora el hombre de las multas va a ser el intendente, de acuerdo a lo que está dado. También hubo, y algunos medios se hicieron eco, evidentemente, de falta de información, lamentablemente, porque casi no hubo presencia de prensa dentro de las sesiones. Es bastante dificultoso para los medios trabajar en ese horario cuando casi todos estamos trabajando, pero bueno, hay un propósito. No hubo por cuestiones horarias, porque no... Las sesiones en Hurlingham son a la mañana. Sí, correcto. A la sé. mañana temprano, a las 10 de la mañana, y por lo general casi todos los medios a esa hora o estamos en el aire o estamos trabajando, pero bueno, Claro. es un detalle simplemente y creo que cumple con un cometido también de que haya poca cobertura dentro del Consejo Deliberante. Ahora, algunos medios que inclusive no estuvieron hablaron de que la oposición acompañó o que nadie respaldó a De Francesco en esta ofensiva del Ejecutivo para con el tema de los juzgados de faltas. ¿Cómo fue el asunto, Julio? En lo que fue el tratamiento de justicia de faltas, el tratamiento de la vacancia de la banca de Bertinat, en el tratamiento de agravantes, en el tratamiento del repudio y declaración de personas no gratas a los jueces de la Corte Suprema, en el tratamiento de una ordenanza de maltrato animal, expuse. Rechacé todos los argumentos del Ejecutivo Municipal. No solamente eso, voté en contra. Otros concejales han votado en contra y otros concejales de la oposición han votado a favor. En el caso del juzgado de faltas, puntualmente Marisol Fernández, Anaí Galeano y Juan Manuel Lorenzo acompañaron al oficialismo en esa votación. No tengo la costumbre, Ubaldo, de mirar cómo votan mis compañeros. O sea, no. Y tampoco lo hago no solamente porque en la práctica no me sale, sino porque no creo tener que ser el juzgador de los votos y creo que todos somos libres pensadores y tenemos el derecho de votar según nuestras convicciones. Te puedo hablar por mi persona, voté en contra y rechacé los argumentos en vivo y en directo. Bien, y en el tema agravantes, que es algo que me parece los vecinos de Hurlingham vamos a, ojalá que no, pero que más temprano que tarde vamos a empezar a lamentar. Vos decías que hay una serie de consideraciones o ítems que el municipio en su proyecto considera que son esos agravantes. ¿Puedes detallar algunos de esos? Muchas veces cuando opino en sesión respecto de estas ordenanzas que vienen del Poder Ejecutivo, me tildan de erudito, denostan mi conocimiento de leyes, pero por mi práctica profesional. ¿Te cuestionan porque estás preparado, Sí, digamos? sí, 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 Denostan no. que sepas. O sea, pero es terrible, pero es así. Y lo toman como que descalifico a los creadores de estas normas, a los que las impulsan y las escriben. Realmente, muchachos, las barbaridades que he leído en estos 2 años, escritas por funcionarios que redactaron estas ordenanzas, son increíbles. La de agravantes
es una de las más horribles que he leído. Pero porque crean figuras que no pueden ser sostenidas por la doctrina penal, ni mucho menos por la doctrina del derecho natural. Han puesto como hecho punible dentro de esta ley de agravantes, esta ordenanza de agravantes, el riesgo. O sea, algo tan absolutamente subjetivo. En materia penal, vos o mataste o no mataste. El riesgo no es punible. El riesgo de que mates a alguien... Al cometer una infracción, por ejemplo. Claro. No existe el riesgo como hecho punible. En materia infraccional, que es hija del derecho penal, se tienen que dar concomitantemente dos principios. La situación objetiva de que se produjo un delito tipificado, una infracción tipificada, y la intención de cometerla. O sea, yo tengo que tener concomitantemente las dos cosas. En esta bestialidad que hicieron de ordenanza infraccional, mezclan todo esto y lo tratan en forma aislada. O sea, tratan a una persona como que si el intendente supone, ahora juez, que una persona está en riesgo de cometer una infracción, ya es punible y ya le puedo aplicar la multa y incrementarla en un 500%. Hay una película muy vieja de Tom Cruise, se llama Minority Report, donde Tom Cruise hace un personaje de ficción que es un policía que sale a cazar delincuentes antes de que cometan los delitos, porque tienen a 3 psíquicas en una pileta que adivinan el futuro. Bueno, es lo más parecido a esa película es esta ordenanza. Aquellos que te denostan porque conoces, saben de tu profesión, de dónde venís, de tu trabajo, tu asesoramiento a empresas, tu contador, demás, ¿lo conocen? Es probable que alguno no lo conozca. El que sí lo sabía, que siempre entraba al recinto y me saludaba. Te pregunto porque quedé sorprendido con esto. Sí, a mí no me sorprende. Yo creo que muchos de ellos viven en su burbuja política, en sus miserias políticas, en su pequeño mundo, política, en su yogur, en su frasco de yogur. Muchas veces dicen que no camino Hurlingham, que no conozco Hurlingham. Está bien, soy la voz que se opone, evidentemente tengo que recibir esos ataques y ya es natural y lo acepto, pero es común que no se reconozcan esas cosas. Tampoco pretendo que se paren de pie y me aplaudan, ¿no? Está todo bien. Lo que sí pretendo es que cambie la forma en que se redacta. Porque la forma en que se redacta después a nosotros nos trae perjuicios como vecinos. Cuando una norma está tan mal escrita y ponele que el día de mañana se le aplica una multa de $1.000.000 a un comerciante de Hurlingham. El comerciante de Hurlingham va a buscar a su abogado, el abogado va a ver las mismas barbaridades que vi yo. Incluso si el abogado es pillo, va a pedir la transcripción de la sesión donde se trató esto, va a encontrar que yo avisé que esto era una barbaridad. Y se puede tomar de eso, incluso. El abogado lo va a utilizar como argumento, va a ir al juez y le va a decir, mire, señor juez, estos bestias me aplicaron esta multa. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema más grave de todo esto es que los vecinos de Hurlingham vamos a pagarle al abogado del comerciante, vamos a tener que resarcir al comerciante económicamente con nuestros impuestos. El que creó esto y los concejales que lo aprobaron no van a pagar de su bolsillo esta macana, ¿eh? Si haces bien en remarcar esto, el que crea la norma y los que la aprueban. Claro. Porque la mayoría de los expedientes son asuntos que vienen girados por el Ejecutivo, es la mecánica que funciona en Hurlingham, y después la mayoría del oficialismo hace lo que hace. Claro, si y las el manos chiste, se levantan. Y el chiste lo pagamos los vecinos de Hurlingham. O sea, por eso me enojo tanto cuando salen normas tan mal redactadas, tan inconsistentes, inconstitucionales, ilegales, antijurídicas. Flojas de papeles. Flojas digamos. por donde vos lo mires, flojas de intelectualidad, flojas de academia. Sí. O sea, no están abogados reconocidos escribiendo estas normas. Incluso no hay abogados escribiendo estas normas. Una de las cosas que más reclamé durante el año pasado es la ausencia de dictámenes jurídicos. El secretario de gobierno del municipio es el firmante de todas las ordenanzas y los proyectos que llegan. Pero no es abogado, no sabe redactar derecho, no ha pasado por las universidades y ha recibido instrucción en derecho, no ha tenido actividad profesional de abogado, ni mucho menos de redactor de leyes. Julio, vos recién mencionabas otro de los detalles a los que
fuimos naturalizando la situación en Hurlingham, como el caso de la vacancia del fallecimiento de Humberto Bertinat, fue en abril de este año. Desde entonces el Consejo funciona con un concejal menos, la banca que le corresponde a la electa Micaela Nabil. Es bastante, al margen de los comentarios que hacen para con tu persona y tu formación, es bastante triste que en Hurlingham se naturalice que el Consejo funcione de un modo irregular. Bueno, lo naturaliza la política. La gente no tiene idea de lo que pasa en el Consejo Deliberante, para eso estamos nosotros comunicando, ustedes, si no la gente no se entera de estas cosas que pasan. Las normas, esto lo tenían resuelto desde el vamos. Sí, Micaela claro. Nabil es concejal desde el mismo día del fallecimiento de Humberto Bertinat, y eso es automático y no había vuelta que darle. Se lo planteo a colegas de otros distritos y no lo pueden creer. A ver, hay que creerlo desde el lado de la miseria humana. O sea, para que lleguemos a esta instancia, estamos hablando de gente miserable que no quiere a un concejal que suponen de antemano que viene a ser opositor. Claro. Punto. Y ese concejal asume el 10 de diciembre igual ahora. Como El- concejal Por electa. otro- como Por, concejal otra, electa, por exacto. otras razones Por otra razón. entra al Consejo Deliberante. Pero pasaron de abril, ¿no? Dijiste. Claro. Abril a- Pero a estas miserias humanas cuestan dinero. ¿Por qué? Porque tanto Micaela Nabil, que inició acciones judiciales, como el Consejo Deliberante, que inició acciones judiciales, tienen costo. Los dos juicios se perdieron para el municipio de Hurlingham. Ahora hay que pagarle al abogado de Micaela Nabil. Ah, esto hay sentencia sobre eso. Claro, ya tienen sentencia. Y no solamente eso, a Micaela Nabil hay que pagarle los sueldos de vengados. ¿Y quién le paga todo eso? El municipio de Hurlingham. correcto. Nosotros, Los Veterinario vecinos, municipal, los contribuyentes. los Por eso. contribuyentes. Estos chistes son caros. Decimos esto, perdón Julio, porque uno de los expedientes que también se trató tiene que ver con esta maniobra de dilación de consultas, ¿no?, que la presidencia del Consejo formula para que se resuelva el caso de Micaela Nabil, que inclusive en el caso de Julio automáticamente él ya sabe cómo, porque él en un momento pidió una licencia y fue reemplazado por la concejal que le seguía en la lista. Automáticamente, y también en ese caso no se contempló lo que ahora alega la presidencia de la presunta paridad de género, que no rige al momento de la composición de un cuerpo, sino en el armado de listas, que son cosas distintas. Y que todo eso surge por la aparición extrañísima de una mujer activista de género que solicita que no se aplique la relación de la paridad de género para una mujer, que se aplique para un hombre. Sí. El extraño caso de la activista mujer que pide por un hombre. Por un hombre, sí. Bueno, llegamos, no sé, Ubaldo. No, te hay, quedaban, obviamente que hay una agenda del una Consejo. agenda grande. Primero, celebramos que el Consejo se haya reunido y que Sí, haya claro. sesionado, eso es importante en Hurlingham, pero bueno, están las cuestiones de las que hemos hablado en algún momento con Julio también, referido a situaciones de dominio de uno de los clubes que está reclamando un terreno en Hurlingham. Nos vamos a Nos ocupar vamos a de eso ocupar del también, tema. naturalmente, y Julio tiene mucho para decir y ha presentado un par de proyectos en relación a ese tema, pero creo que amerita otra invitación. Al Galeno. Al Exactamente. Galeno Fútbol Club. Bueno, vos volvés con tantas ganas Sí. de vernos. Sí, sí, ¿Viste? me encanta. y tipo se la cree. Para mí- Desinformate un poco porque si no nos empalideces a nosotros. Claro, no armes tanta oración con sujeto y predicado. Ah, bueno, listo. Dejala, Sí. claro. Yo hubiese pensado que era al revés la cuestión. No, sí, claro. Pero evidentemente estoy equivocado también. ¿Cuánto gana un intendente? ¿Cuánto gana Celsi? ¿Tenés una noción aproximadamente para tener una Debe- idea? Así como dijimos que un laburante no llega a 200 lucas. Tenemos ausencia de información en el municipio de Hurlingham. No hay O sea que transparencia. si me das un número es por algo que crees. Intuyo, debería ser, siguiendo el decreto ley 6769, tiene que estar en el orden de los 3 millones de pesos. Pero no hay información. ¿Cuánto gana un concejal? 640.000 pesos. Gracias, Julio. No, por favor.